Iniciamos en una batalla entre los magos más fuertes de la Torre Blanca y los demonios del reino demoníaco. Los demonios eran liderados por el sumo sacerdote del mal, mientras que la Torre del Mago seguía las órdenes del sabio Oscar, un mago de nivel 9 que ostentaba el título de maestro de la torre. El prota logró derrotar a los demonios con la ayuda de sus discípulos, pero esta victoria tuvo un costo terrible, la pérdida de incontables discípulos que había apreciado, y para colmo, le atravesaron el corazón. Con el poco tiempo que le quedaba, le pidió a Edna que cuidara de sus discípulos. Incluso en sus últimos momentos, creyó que aunque pudo haber sido un gran mago, nunca fue un buen líder. Con ese arrepentimiento en el corazón, falleció, y sus hazañas se convirtieron en parte de la historia, pero como es una historia de transmigración, el prota ha viajado 20 años en el futuro, y así, la verdadera historia comienza. El prota despierta en un nuevo cuerpo justo cuando un pétalo de hoja flota por la ventana y lo toca, se incorpora tan abruptamente que su mano golpea accidentalmente a su sudode, quien llevaba agua. El agua se derrama por todo el pobre tipo. Este sudode se llama Frank, y no está nada contento de haberse mojado por culpa del prota. Está seguro de que no se merece esto, especialmente porque ha sido el quien ha cuidado al prota. Solo quería cambiar las toallas. Frank exige que el prota corrija sus terribles hábitos de sueño, de lo contrario, dejará de cuidarlo. Mientras tanto, la mente del prota está llena de pensamientos, no está seguro de por qué estaba durmiendo tan vulnerable, y lo más importante, se supone que debería estar muerto. Después de todo, según recuerda, el sumo sacerdote le había atravesado el corazón, pero antes de que el prota pueda entender algo, un hombre malhumorado y grosero irrumpe en la habitación. El tipo ni siquiera sabe tocar la puerta, entra como un toro furioso. Este hombre es el anciano Maxim, el maestro del prota. Frank intenta calmarlo, pero Maxim está demasiado enojado para escuchar. Esta vez, está decidido a enseñarle una lección al prota por lo patético que es. Sin embargo, tanto Frank como Maxim se quedan paralizados cuando el prota les pregunta por qué está vivo. Incluso Maxim encuentra irónico que el prota se dé cuenta de que es un perdedor patético que debería haber muerto hace mucho. El prota, por su parte, nota que Maxim es un mago de la Torre Blanca, así que le pide que explique la situación actual, en detalle. Por supuesto, el anciano Maxim está furioso por la audacia de este mocoso que lo trata como si nada mientras actúa tan desconcertado. Maxim solo puede contener tanta ira antes de levantar la mano para abofetear al prota con todas sus fuerzas. Al ver la bofetada venir, el prota lanza rápidamente uno de sus trucos de magia, barrera de viento. Está seguro de que cuando la muñeca de Maxim golpee la barrera, se romperá en dos. Quiere reírse de lo miope y patético que es Maxim, levantando la mano sin pensar en las consecuencias, pero las expectativas del prota se vuelven del revés cuando ve su barrera desvanecerse mientras la mano de Maxim se acerca. El prota entra en pánico, confundido porque su magia no es lo suficientemente fuerte. Por suerte para él, aunque la barrera es débil, es suficiente para hacer que Maxim retire la mano y evite golpearlo. Maxim parece satisfecho de que el prota haya podido conjurar una barrera, aunque fuera débil. Ahora está seguro de que el prota no ha estado perdiendo el tiempo sin hacer nada. Decide posponer cualquier acción disciplinaria contra el prota por el desvío de fondos de investigación y sugiere que se concentre en recuperarse por ahora. Una vez que el anciano se va, Frank se vuelve hacia el prota, cuestionando su audacia por actuar tan groseramente frente a Maxim, pero el prota sigue perdido en sus pensamientos, tratando de entender por qué su barrera desapareció en el momento en que la lanzó y cuánto tiempo ha estado dormido. Mientras tanto, Frank lo regaña para que se comporte, especialmente porque el anciano Maxim es muy intolerante, pero el prota no presta mucha atención a las palabras de Frank. Está más preocupado por su magia débil, sus circuitos de maná, la cantidad de maná y la pureza del maná. Todo lo que compone su magia está desordenado. Desesperado por entender qué le ha pasado a su cuerpo, el prota finalmente presta atención a Frank y le pide la fecha y la hora. Frank responde rápidamente que es el 21 de septiembre. El prota comienza a atar cabos y se da cuenta de que el día que luchó contra el sacerdote maligno fue el 28 de abril, lo que significa que ha estado fuera durante 5 meses, pero Frank lo corrige rápidamente, diciendo que solo había estado inconsciente un día. Por supuesto, esta no es la respuesta que el prota esperaba, simplemente no tiene sentido para él, así que ordena a Frank que llame a Lloyd. Si no está disponible, quiere que Gile o Yaya lo visiten, porque solo ellos pueden proporcionarle una descripción precisa de su situación actual. Frank no está seguro de por qué el prota menciona los nombres de los antiguos maestros de la torre. Lo más importante es que ahora son considerados traidores, así que tiene aún menos sentido que el prota cite sus nombres. Verás, Lloyd abandonó la Torre Blanca y se convirtió en discípulo del maestro de la Torre Roja, y Gile robó un libro de magia de alto nivel y huyó con él. La única persona que vale la pena mencionar aquí es Yaya, quien se ha convertido en la maestra de la Torre del Mago. Naturalmente, el prota se molesta al escuchar a Frank llamarlos traidores y acusarlos de crímenes que nunca cometieron, pero cuando el prota nota poca o ninguna vacilación en Frank, se da cuenta de que Frank no está mintiendo, lo que significa que Yaya realmente es la maestra de la torre. Aún así, no tiene sentido para el prota como Yaya, que supuestamente tenía 5 años, se convirtió en la maestra de la torre. Una vez más,
Frank intenta corregir al prota, recordándole que Yaya tiene ahora 25 años, no 5. En este punto, nada tiene sentido para el prota. Cuando mira frente a la ventana y ve su propio reflejo, recibe el mayor shock de su vida, se da cuenta de que el cuerpo que ocupa no es realmente el suyo. Como habrás adivinado, el prota ha despertado 20 años en el futuro, y en solo esos 20 años, el mundo ha sufrido cambios masivos, los avances tecnológicos e industriales se han disparado, la electricidad, los automóviles y cosas que nunca existieron antes, todo hecho posible gracias a la revolución de la ingeniería mágica. Mientras el prota absorbe este nuevo mundo, una leve sonrisa cruza su rostro. Sus viejos compañeros habrían amado este lugar. Cuando el mundo se desmoronaba, lo único que quedaba en los ojos de la gente era la desesperación. Pero basta de reminiscencias, es hora de aprender todo sobre el dueño de este cuerpo. El dueño de este cuerpo es conocido como Oscar Crucian. Fue llevado a la Torre Blanca a los 10 años, ahora tiene 20, un mago de nivel 1 de una familia noble caída. Al menos el tipo tiene un rostro agradable, así que no hay quejas allí, pero el problema principal es que su cuerpo es basura absoluta para un mago. Tener 20 años y seguir estancado en el nivel 1 es simplemente patético. En cuanto a por qué este Oscar colapsó, resulta que desvió fondos de investigación para comprar un elixir ilegal, y una vez que lo bebió, se desmayó ahí mismo. No es sorprendente porque ese elixir se consideraba ilegal. Si hubiera funcionado, sus reservas de maná se habrían multiplicado varias veces. Si fallaba, su vida estaría en serio peligro. Frank dijo que estuvo inconsciente un día después de tomarlo, pero incluso si esa poción hubiera funcionado, el dueño original de este cuerpo ya debería haber muerto por una explosión de maná. Entonces nota algo extraño, este cuerpo tiene demasiado maná para un mago de nivel 1, y lo más importante, es maná puro, completamente sin refinar. Es ridículo pensar que todo esto se debe solo a un elixir ilegal barato que el dueño original bebió. De repente, una sustancia negra comienza a formarse dentro de él, condensándose en el centro de su pecho, y antes de que pueda reaccionar, esa sustancia negra se mueve, viaja a través de su cuerpo, acumulándose en la punta de su dedo, antes de gotear al suelo. En el momento en que toca el piso, comienza a derretirlo. Bueno, es veneno. Al principio, el prota no entiende por qué hay veneno dentro de él, pero luego, todo cobra sentido. Primero, tiene que admitir que el elixir ilegal no era una estafa, era el verdadero negocio, un elixir adecuado que normalmente costaría una fortuna. Pero el problema es que Oscar Crucian no sabía que el elixir también contenía veneno. En otras palabras, no murió por una explosión de maná, fue asesinado con veneno, y este veneno no es una sustancia ordinaria, es tan ridículamente potente que es excesivo para un mago débil de nivel 1 como el dueño original de este cuerpo. Si no fuera por el prota poseyendo este cuerpo, nadie habría descubierto nunca la verdadera causa de la trágica muerte de Oscar Crucian. Todavía tiene que averiguar quién estuvo detrás de este intento de asesinato, pero por ahora, decide dejar de lado todas estas preocupaciones, ya que tiene algo que celebrar. Después de todo, le han concedido una segunda oportunidad en la vida, la que había deseado antes de morir, así que ahora, en esta vida, jura restaurar la Torre Blanca a su antigua gloria. No solo eso, también va a vivir la vida perfecta y egoísta que le había sido negada en su vida anterior. Tampoco olvida expresar su gratitud al dueño original de este cuerpo, así que, como un último tributo, lo menos que puede hacer es vengar al pobre tipo derribando a los bastardos que planearon su muerte. Mientras tanto, en otro lugar, un esbirro informa a su jefe que la tienda ha sido completamente destruida. Aparentemente, un mago causó toda la destrucción. Por supuesto, el jefe borracho pierde la cabeza en el momento en que escucha esto. ¿Quién diablos tuvo la audacia de atacar sus tiendas? El esbirro duda antes de responder que el tipo responsable de la destrucción fue el comprador de ese elixir ilegal y que quería reunirse con el dueño de la tienda que le vendió eso. Al jefe no le toma mucho tiempo darse cuenta de que probablemente sea Oscar Crucian, pero el jefe se niega a creer que Oscar Crucian podría haber sido capaz de tal destrucción. Después de todo, el prota es solo un mago de nivel 1, no tiene sentido que Oscar Crucian siga vivo después de beber ese elixir mortal, y mucho menos derrotar a sus guardias. El esbirro teme que si la Torre Blanca se involucra, será un problema si descubren quién le dio a Oscar Crucian el elixir mortal, pero el jefe no parece preocupado por la participación de la Torre Blanca. Después de todo, la persona que quería envenenar al prota llevaba un anillo de la Torre Blanca. En el siguiente momento, tanto el jefe como su esbirro quedan en shock cuando se dan cuenta de que Oscar Crucian está parado justo frente a ellos. Lo peor es que nuestro chico ha escuchado todo lo que estaban hablando. Ahora, echemos un vistazo al monólogo interno del prota para entender cómo encontró a estos bastardos. Básicamente, rastreó el leve aroma que quedaba en la botella. Después de escuchar su conversación, el prota teme que haya muchas más personas involucradas en esta conspiración de asesinato de lo que pensó inicialmente. Suena como una molestia, pero el prota no tiene opción, tiene que hacer lo que pueda para encargarse de ello. El jefe intenta mandonear al prota, queriendo saber si es realmente el responsable de la destrucción de su tienda. El prota no duda ni un segundo antes de admitirlo,
también está bastante interesado en escuchar más sobre lo que estos dos payasos estaban hablando, así que les ordena que continúen la discusión. Por supuesto, el jefe no está dispuesto a tolerar las tonterías que el prota está escupiendo. Al principio, consideró dejar que el prota se fuera ileso, pero ahora quiere verlo muerto, así que ordena a su esbirro que acabe con ese mocoso. El esbirro, sin dudarlo, obedece la orden de su amo y carga contra nuestro chico. Al ver que hablar no lleva a ninguna parte, el prota decide dejar que sus puños hablen por él, levanta la mano para lanzar un hechizo conocido como cortavientos. El aire corta rápidamente el cuello del esbirro, separándolo por completo de su cuerpo. El jefe enloquece al ver la cabeza de su esbirro cortada en un instante. Presa del pánico, saca su pistola y apunta directamente a su oponente, comenzando a disparar, pero el prota ni siquiera se molesta en moverse de su sitio, simplemente lanza una barrera de viento. Como no está familiarizado con las armas de fuego, le intriga cómo algo tan pequeño puede producir un poder tan aterrador. El jefe, por supuesto, pierde por completo la cabeza cuando ve sus balas suspendidas en el aire antes de que puedan alcanzar al prota. Por su parte, manipula el viento y envía las balas de vuelta hacia el jefe, perforando su cuerpo en varios lugares. El jefe cae al suelo como el perro indefenso que es. Solo para dejar las cosas claras, el prota le informa al bastardo que sus subordinados no vendrán a salvarlo pronto. Todos los sonidos de esta habitación están bloqueados. Naturalmente, el jefe no entiende cómo un simple mago de nivel 1 puede lanzar un hechizo de silencio, que es un hechizo de nivel 5. El prota lo corrige rápidamente, admitiendo que no es magia de silencio, sino que ha usado atadura de sonido. En resumen, ha atado todo el sonido a esta habitación para que no escape. Volviendo al asunto, el prota quiere que este bastardo responda algunas preguntas y no quiere sufrir más dolor del que ya ha experimentado. Lo primero que quiere saber es quién está detrás del complot para asesinarlo. Como era de esperar, el jefe se niega a hablar, ganándose una merecida patada en la cara. El prota encuentra admirable que este tipo valore más su orgullo que su propia vida, pero eso no lo detiene de infligirle aún más dolor. Lo que hace el prota es canalizar viento dentro del cuerpo del bastardo, haciéndole sentir como si miles de agujas lo perforaran desde dentro. Aunque nuestro chico no suele disfrutar torturando gente, es la única forma de obtener la información que necesita, así que sigue adelante. Pronto, el bastardo comienza a gemir en el suelo, su rostro patético contraído por la agonía. Está dispuesto a revelarlo todo, pero solo si el prota deja de atormentarlo. Finalmente, el prota decide mostrar misericordia y darle un respiro al tipo, aunque espera con ansias escuchar todo sobre el cerebro detrás de esta conspiración. El patético hombre finalmente habla. El cerebro les dio un elixir y algo de dinero, ordenándoles que se lo vendieran al prota a un precio bajo. La única razón por la que aceptaron el trabajo fue porque el cerebro no aceptaba uno por respuesta. En cuanto a la apariencia del cerebro, este llevaba una capucha, así que no pudieron ver su rostro. Sin embargo, definitivamente llevaba un anillo de la Torre Blanca. Al escuchar esto, el prota se da cuenta rápidamente de que el hombre encapuchado usó el anillo de la Torre Blanca a propósito para despistar a este tipo. Entonces, el prota le pregunta al patético hombre cómo olía el cerebro. El dueño de la tienda describe el olor como muy distintivo, algo refrescante y claro, similar a la menta. El prota toma nota de la descripción del olor y pasa a su siguiente pregunta. Quiere saber cómo planeaba el dueño de la tienda salirse con la suya después de envenenar a alguien con el elixir que vendió. El dueño revela que la Torre Blanca está actualmente ocupada con la retirada de las 4 torres mágicas principales, así que no creía que realizarían una investigación real. La mención de la retirada de las 4 torres mágicas principales llama la atención del prota, así que presiona al tendero para que revele más. El tendero está seguro de que el prota, al estar inscrito en la Torre Blanca, debería saber más sobre los asuntos internos de la Torre Blanca. En respuesta, el prota justifica su falta de conocimiento alegando que perdió la memoria después de beber el elixir. El tendero procede a entregar todos los documentos relevantes relacionados con la conspiración. El prota toma los papeles y comienza a revisarlos. En primer lugar, se entera de la situación actual de la Torre Blanca. Los documentos dicen que el 28 de abril está designado como el Día del Caballero Blanco porque el sumo sacerdote murió ese día, y el emperador conmemora el sacrificio del sabio Óscar otorgando grandes beneficios a la torre, incluida una exención de impuestos de 30 años. Sin embargo, entre todas las torres mágicas, fue la Torre Blanca la que obtuvo los peores resultados el año pasado. La Torre Blanca, que perdió todo hace 20 años, aún no ha resurgido. Hay un anuncio importante de la familia imperial en el Festival del Caballero Blanco de este año. Los expertos señalan que la ausencia de magia avanzada es el mayor problema que enfrenta la Torre Blanca. El prota se sorprende al saber que la Torre Blanca carece de magia avanzada. Recuerda claramente haberle dado documentos a Edna para evitar que algo así sucediera. Luego está lo último que lee, que describe como la Torre Blanca produce los peores resultados comerciales. Por curiosidad, el prota le pregunta a este tipo qué tipo de negocio están llevando a cabo las 4 torres mágicas principales en este momento. El tipo revela que la Torre Amarilla del Este, que controla los rayos, inauguró la gran era de la ingeniería mágica,
contribuyeron a innovaciones revolucionarias como las ferroúles y los automóviles. Luego está la Torre Azul del Sur, que contribuyó al negocio del agua potable, la agricultura y varios tipos de pociones. En cuanto a la Torre Roja, que habita en el desierto, se unió a las filas militares y ayudó en misiones como la subyugación de monstruos. Finalmente, está la Torre Blanca, sobre la que el prota está más interesado en saber. Al parecer, la Torre Blanca se dedica a las entregas. El prota está completamente confundido sobre qué quiere decir el tendero con entregas, así que, para contextualizar, el tendero elabora que, considerando la oficina de correos de la Torre Blanca y los jinetes del viento, que pueden volar, tienen una gran ventaja en la entrega rápida y segura de artículos, el prota está profundamente decepcionado, y su día está arruinado. Verás, los prestigiosos magos de la Torre Blanca vuelan alto en el cielo y lo gobiernan, un símbolo de libertad y valentía, por eso se les comparaba con dragones y águilas. Pensar que alguien elegiría un negocio tan ridículo para la Torre Blanca lo hace sentirse completamente derrotado. Si pudiera descubrir quién decidió este negocio para la Torre Blanca, el prota definitivamente haría que ese bastardo pagara con su vida, pero resulta que es el actual maestro de la Torre Blanca quien eligió este negocio, es decir, básicamente es el propio discípulo del prota quien ha traído tal vergüenza al permitir que la Torre Blanca caiga a estándares tan bajos. Avanzando, el prota quiere aprender más sobre el modelo de negocio de la Torre Azul, aunque entiende que las pociones son la mayor fuente de ganancias para cualquier torre mágica. No entiende por qué están involucradas las industrias del agua potable y la agricultura, y porque la Torre Azul está impulsando estos negocios. El tendero finalmente revela que la Torre Azul prácticamente tiene un monopolio en el mercado de pociones, por lo que venden agua limpia a un precio caro en el negocio del agua potable. En cuanto al negocio de la agricultura, llevan lluvia a las zonas afectadas por la sequía. El prota se siente decepcionado al escuchar esto. Según recuerda, la Torre Blanca era el mayor jugador en el mercado de pociones hace unos 20 años. Si todos esos métodos de creación de pociones no se hubieran quemado, el futuro podría haber sido drásticamente diferente. De todos modos, todavía siente curiosidad por saber por qué la gente compra agua limpia. Simplemente no tiene sentido para él. Bueno, el tendero revela que son los ricos sucios los que derrochan dinero en esta llamada agua limpia. El prota no ve el atractivo de gastar dinero en algo que es literalmente gratis. Para él, beber agua de un pozo es igual de refrescante. De todos modos, el prota finalmente entiende por qué la Torre Blanca se está quedando atrás en términos de ganancias en comparación con las otras torres mágicas. Las otras torres operan en una escala completamente diferente. El Festival de la Noche Blanca de este año es prácticamente la última oportunidad para que la Torre Blanca demuestre su valía, pero la gran preocupación del prota es que solo quedan 7 meses para prepararse. Antes de que llegue el festival, de repente, el tendero en el suelo comienza a temblar mientras el dolor recorre su cuerpo. La pérdida de sangre ha enfriado sus extremidades, y si esto continúa, podría morir desangrado. Aunque el prota no está seguro de si debería ayudar a este tipo, no puede negar que el tendero lo ha iluminado con toda la información que quería, pero antes de decidir, el prota echa un vistazo al libro de contabilidad de este bastardo. Lo que lee es impactante. El libro registra literalmente incendios provocados, ataques a personas, préstamos ilegales, extorsión de objetos de valor e incluso solicitudes de asesinato. Todo el libro está lleno de todo el trabajo sucio que este bastardo ha estado haciendo toda su vida. Con una inmensa decepción, el prota decide irse. Este pedazo de mierda no vale la pena salvar. Con eso, salta del edificio, dejando al tipo morir allí. Más tarde esa noche, nuestro chico finalmente llega a la Torre Blanca. Se siente completamente exhausto, como si estuviera a punto de desmayarse. Es simplemente patético que se sienta agotado después de usar unos pocos hechizos básicos. Ni siquiera está seguro de si este cuerpo débil puede manejar la magia avanzada que planea usar en el futuro. Verás, lo que convirtió al sabio Oscar en el mejor mago de la historia de la humanidad fue su dominio de la magia de archivo de viento. Intenta usarla, pero la magia simplemente desaparece. Antes de continuar, decide hacer un chequeo completo de la condición de su cuerpo. Primero, realiza un escaneo mágico. Mientras el escaneo está en curso, piensa que debería aprender más sobre el dueño de este cuerpo para entenderlo mejor, así que toma el libro de perfil de Oscar Crusin y comienza a leer. Aparentemente, Oscar Crusin es el heredero del conde Crusin y el único superviviente de un incendio desastroso en la mansión. El mundo mágico reconoció su genio desde temprano, y las expectativas eran tan altas que diferentes facciones lucharon entre sí solo para reclutarlo. Durante sus 6 años en la Facultad de Magia de la Academia del Imperio, nunca obtuvo menos de la máxima calificación. Con su tesis extraordinaria, logró demostrar, sin lugar a dudas, que era un genio. Pero lo que nuestro chico no puede entender es por qué alguien como Oscar Crusen sigue estancado en el nivel 1. Sus dudas pronto se aclaran cuando lee que Oscar Crusen tenía síndrome de monodeficiencia. El tipo tenía el potencial de ser un gran mago, uno capaz de representar a toda su generación, pero su síndrome de monodeficiencia lo detuvo. Esta noticia es realmente impactante. Ahora,
Finalmente tiene sentido porque sigue en el nivel 1, entendía la magia mejor que nadie, pero debido a su condición, no podía utilizarla. Mientras tanto, el escaneo mágico ha terminado, así que nuestro chico revisa los resultados, y lo que lee es impactante. Resulta que no tiene síndrome de deficiencia de maná, no es la enfermedad que enfrenta el prota, es solo que alguien selló intencionalmente sus circuitos de maná. Vamos a contextualizar un poco sobre el síndrome de deficiencia de maná. Como su nombre lo indica, es una enfermedad donde alguien no puede circular o acumular magia. Un mago puede instalar hasta 25 circuitos físicos además de su circuito de maná, y el número de circuitos determina su nivel. Sin embargo, si el prota tiene síndrome de deficiencia de maná, su entorno mágico no está adecuadamente establecido, no importa cuánto entrene, nunca podrá superar el nivel 3. Dicho esto, la situación del prota es diferente, su circuito físico no es defectuoso por naturaleza. Alguien notó a propósito, si el prota era realmente un genio, entonces debería haber sabido que no tenía síndrome de deficiencia de maná. Así que, para aprender más sobre el prota, espera encontrar su diario, podría revelar más sobre su vida. Según Frank, el prota era alcohólico, pero el prota está seguro de que era solo una personalidad que había creado sobre sí mismo. Es probable que el prota supiera que alguien había bloqueado su circuito y estaba tras su vida, así que actuó como un playboy despreocupado a propósito. Por supuesto, eso es solo especulación por ahora, pero si realmente fue así, el prota quiere entender por qué se dio a la tentación del elixir ilegal. En una situación donde no podía confiar en nadie, el prota no tuvo más remedio que confiar en sí mismo y deshacer las cadenas solo. De manera similar, todo lo que el prota tiene que hacer es desatar los nudos él mismo, y está bastante seguro de que puede hacerlo fácilmente. Hay varios libros gruesos que el prota usó para estudiar, contienen todo lo que documentó, su investigación, sus hallazgos, todo, pero un libro en particular llama la atención del prota. Está titulado La reinterpretación de la magia básica mientras lo hojea, nota anotaciones y garabatos en todas las páginas, intentando descifrar la esencia misma de la magia. Contiene ideas complementarias y diferentes aplicaciones para los mismos hechizos, y muchas formas de maximizar la eficiencia de una sola fórmula mágica. Incluso tiene notas sobre un arma llamada pistola y lo efectiva que es comparada con la magia. Al leer todo esto, el prota queda asombrado. Los conceptos avanzados detrás de varios hechizos de viento escritos en este libro son los mismos que el prota usa. Además, el prota también escribió sobre cómo cada hechizo podría aplicarse en diferentes situaciones, adaptando la magia según las circunstancias en lugar de depender de fórmulas rígidas. Su investigación no se detiene aquí. El prota también creó más magia básica por sí mismo. El prota encuentra fascinante que, a pesar de no poder usar magia él mismo, realizara todos estos experimentos como ejercicios mentales. Ahora, no hay duda de por qué lo llamaban un genio. El prota actual también encuentra intrigante que las teorías del prota anterior sean tan similares a las suyas. Este libro es una prueba viviente de que el prota anterior no se rindió ante la magia, no, trabajó más duro que nadie. Cada palabra escrita aquí representa su pasión por la magia. Una de las páginas también contiene una cita hermosa, donde expresa su esperanza de que este libro logre que incluso los vientos más débiles soplen hacia la Torre Blanca, de parte de un mago a punto de intentar su mayor desafío. Esta cita muestra que sabía que había enemigos tratando de derribarlo e impedir que sus talentos brillaran, pero luchó por sí mismo solo, porque no tenía a nadie. El prota era un joven mago que no se quebró por su cruel destino. En cambio, caminó en silencio por un camino solitario, y es entonces cuando el prota actual se jura a sí mismo, como el 17º maestro de la Torre Mágica, que desatará el nudo que el prota anterior no pudo desatar. Además, el prota actual quiere hacer que esos bastardos que arruinaron los talentos del prota anterior paguen. Más tarde, nos encontramos en un exuberante jardín donde el prota está caminando, aunque no tiene idea de por qué está caminando por el invernadero. Recuerda haberse quedado dormido antes, exhausto por intentar desatar el nudo en el circuito físico. De repente, el prota escucha una voz familiar. Parece que está en su reino de los sueños, donde está viendo su vida pasada, lo que solía ser en su vida anterior. Está con sus pequeños discípulos. Aparentemente, el prota está viendo todo esto debido a la maldición del sueño. El vizconde de las pesadillas del mundo demoníaco le lanzó esta maldición. Cada vez que el prota se duerme, se le recuerda el pasado. Honestamente, el prota esperaba que la maldición se levantara una vez que poseyera este cuerpo, pero parece que la maldición está ligada al alma, no al cuerpo físico. Aunque es un poco afortunado que pueda ver a sus viejos amigos, ahora que estamos aquí, escuchemos al prota anterior enseñando a los niños. Aquí, estamos a punto de aprender sobre el sistema mágico, que se divide en 4 categorías: encantamiento, aceleración, equilibrio y tipo especial. La magia puede parecer igual físicamente, pero en realidad se clasifican de manera diferente. La Torre Blanca persigue el tipo de armonización y la magia de viento les queda mejor. Este niño de pelo negro es Joy Schultz, de 9 años. Luego está esta niña de pelo rojo, Sasa Mast, de 5 años. También aprendemos que cada torre mágica tiene su tipo de magia preferido, ya que cada tipo tiene sus propias características. Por ejemplo, la Torre Dorada valora la velocidad,
por lo que se especializan en magia de tipo aceleración, mientras que la Torre Roja deposita su fe en el fuego, por lo que representan la magia de tipo encantamiento. Las torres azul y blanca se especializan en magia de tipo equilibrio. El niño de cabello dorado, Gillian Dominic, que actualmente tiene 7 años, expresa su interés en aprender magia de tipo aceleración porque cree que las cosas lentas son un fastidio. Pero el prota le recuerda al emocionado niño que no puede elegir cualquier tipo por capricho, porque todos nacen con una afinidad inherente por una magia particular. Sasa entonces pregunta con curiosidad cómo pueden descubrir la afinidad con la que nacieron. Para responder a su pregunta, el prota crea un pequeño círculo mágico en el suelo y le dice que extienda su dedo índice e intente usar el hechizo escrito en él. La niña está un poco confundida porque es la primera vez que ve un hechizo como este, pero lo intenta de todos modos. Tan pronto como lo hace, el maná comienza a bailar en la punta de su dedo. El prota toma nota de que no es demasiado rápido ni letal, ya que está equilibrado. Ella es del tipo armonización. La niña se llena de alegría al escuchar esto porque tiene el mismo tipo que su maestro. Los otros discípulos también comienzan a verificar sus tipos. Resulta que Gillian tiene magia de tipo aceleración, justo como esperaba, y eso hace que el pequeño esté tan feliz que prácticamente está explotando de emoción. Por último está Joyd. Su maná toma la forma de una flor bonita, lo que significa que es un mago de tipo especial. Joyd tímidamente le pregunta a su maestro si hay alguna manera de cambiar su tipo de magia una vez que se ha decidido. El prota no entiende muy bien por qué Joyd querría cambiarlo, especialmente porque el tipo especial es muy codiciado. Solo 2 personas de cada 1000 lo tienen. El razonamiento de Joyd es simple. Quiere un tipo equilibrado, como su maestro. Esto hace que el prota esboce una sonrisa juguetona. Aunque el prota está dispuesto a investigar cómo alguien puede cambiar su tipo, está pensando en prestarle más atención a Joyd que a todos los demás, ya que tiene el tipo especial. Por supuesto, eso es suficiente para que Joyd reconsidere su decisión. Después de todo, no hay nada mejor en este mundo que recibir la atención de su maestro, así que, por si acaso, quiere que el prota confirme si realmente le dará lecciones privadas y toda la atención especial. El prota lo confirma sin la menor duda. Verás, los magos de tipo especial tendrán dificultades para mejorar sin un maestro adecuado, por lo que es natural que Joyd reciba un trato especial. Finalmente, Joyd cambia de opinión y admite que el tipo especial no está nada mal, pero por si acaso, quiere que su maestro prometa estas lecciones privadas, y así, ambos hacen una promesa con el meñique. No olvidemos al prota que se está viendo a sí mismo con sus discípulos. La vista es conmovedora mientras recuerda cómo Joyd era llamado el hombre de la promesa por esta misma razón. De repente, el prota despierta cuando un anuncio retumba desde la sala de transmisión. El mensaje está dirigido específicamente a él, convocándolo al laboratorio 4202 de inmediato. Mientras se dirige hacia el laboratorio designado, reflexiona sobre su progreso. Ahora ha desbloqueado 12 de los 20 circuitos físicos, quedando 8 restantes. Además, ha ganado 2 líneas de circuito de maná, lo que oficialmente lo convierte en un mago de nivel 2. Al entrar en la oficina, encuentra al anciano Maxim del primer capítulo esperándolo. En el momento en que Maxim ve al prota, pregunta por su bienestar. El anciano ha escuchado de boca en boca que sus recuerdos están regresando. El prota afirma esto y Maxim se muestra visiblemente complacido al escuchar una respuesta tan positiva. Un poco sobre Maxim. Alguna vez fue el subalterno del prota en el pasado. Ahora, a los 45 años, sirve como un anciano de la Torre Blanca. Aunque ingresó a la torre muchos años después del tiempo del prota, el tiempo lo ha convertido en un anciano por derecho propio, honesto hasta la médula y diligente. El prota siempre creyó que su subalterno tenía un futuro brillante. El prota recuerda cómo Maxim solía seguirlo, dirigiéndose a él como «señor», con respeto. Al notar la expresión nostálgica del prota, Maxim pregunta la razón detrás de la leve sonrisa que se dibuja en su rostro. Sin embargo, avanza la conversación, revelando informes de 2 muertes recientes, el jefe de la familia Gordon y el jefe interino. Maxim pregunta si el prota sabe algo al respecto. El prota responde rápidamente que, aunque no tiene nada en particular que decir, hay una razón justificable detrás de sus muertes. Luego suelta la bomba. Esos hombres habían intentado asesinarlo. Explica que el elixir estaba envenenado y que la tarifa de comisión junto con el libro de contabilidad sirven como prueba, y que los robó de la casa del jefe de la familia Gordon. Maxim finalmente une las piezas, dándose cuenta de que el estado postrado en cama del prota probablemente se debió a este intento de asesinato. El prota confirma sus sospechas y revela además que cuando los confrontó, intentaron matarlo. Sin embargo, logró defenderse y regresó con la prueba. El libro de contabilidad contiene detalles del asesinato por contrato. Maxim reconoce esto y asegura al prota que se encargará de que el incidente se cierre como defensa propia, manteniendo al prota fuera de cualquier acusación de asesinato. El prota se siente aliviado al escuchar esto. Con eso resuelto, el prota hace una solicitud personal. Quiere conocer al maestro de la Torre Mágica Yaya. Como esta solicitud está dentro de la capacidad de Maxim para conceder, no ve ninguna razón para negarse. Además, recuerda cómo el prota solía tener discusiones sobre magia con el maestro de la Torre Mágica en el pasado, lo que hace que esta solicitud sea aún más razonable. Esta revelación sorprende al prota,
ya que no sabía que el prota anterior había hablado con Yaya antes, ahora siente curiosidad por saber de qué trataban esas conversaciones. Sin embargo, Maxim revela que la reunión más temprana posible con el maestro sería en 6 meses, lo que coincide con el Festival de la Noche Blanca. La razón de este retraso es que el maestro está fuera en un viaje de negocios, manejando una comisión importante. Esto no le sienta bien al prota, y se pregunta por qué el maestro de la Torre Mágica haría tanto esfuerzo por lo que parece una responsabilidad menor. En respuesta, el anciano explica que el gran mago actualmente está ausente, por lo que el maestro también tiene que asumir sus deberes. Por curiosidad, el prota pregunta sobre el nivel actual del maestro de la Torre Mágica. Mago 4 Maxim revela que Yaya es una gran maga de nivel 7. Al escuchar esto, el prota reflexiona sobre cómo, a su edad, él ya había alcanzado el nivel 9, dadas sus habilidades, cree que debería haber alcanzado al menos el nivel 8 para ahora, así que no está seguro de que la detuvo. Cambiando de tema, Maxim menciona los informes, destacando cómo el corte transversal de los cadáveres era antinaturalmente limpio. Esto plantea la pregunta de si el prota ha vuelto a practicar magia de ataque. El prota afirma que solo entrena cuando le apetece. Con su discusión concluida, el prota es despedido. Una vez que el prota se va, el vicemaestro de la Torre Mágica Hamel Glingüites aparece rápidamente en la oficina de Maxim. Hamel insta a Maxim a no ser demasiado estricto con el prota. Sin embargo, Maxim cree que el prota merece ser regañado si se mete en problemas. Aunque Maxim pueda tener razón, Hamel todavía se preocupa por el prota ya que fue él quien lo trajo a la Torre Blanca. Reflexionando sobre su encuentro reciente con el prota, Maxim recuerda cómo había conjurado una barrera de viento, aunque es solo un hechizo básico. Perfeccionarlo en solo unos días es casi imposible. Esto significa que el prota debe haber estado estudiando en secreto muy duro. Con eso en mente, Maxim tranquiliza a Glingüites de que el prota es realmente un individuo trabajador. Con eso, Glingüites se va para asistir a una reunión de ancianos, donde la anciana Fidelina ya está esperando. Mientras tanto, el prota camina por el mismo invernadero que había visto en sus sueños. Mientras se mueve a través del exuberante entorno, se encuentra con el Sedode del lugar. Aunque el Sedode parece reconocer al prota, él no tiene ningún recuerdo del hombre por razones obvias. Cuando se le pide que se presente, el Sedode se presenta como Wilte, el administrador de las instalaciones de la Torre Mágica. Ha escuchado rumores sobre el prota perdiendo sus recuerdos, y después de verlo en persona, los confirma como ciertos. El prota nota que Wilte se refiere a él como joven señor Oscar, en lugar de simplemente llamarlo Oscar, así que por curiosidad, pregunta por qué. Wilte explica que también trabajaba aquí cuando el anterior maestro de la Torre Mágica, el gran señor Oscar, estaba a cargo. Usa el término joven para diferenciar entre los dos. De repente, el prota expresa su deseo de tener a Wilte como su compañero de conversación. Aunque Wilte aprecia la oferta, le preocupa no poder acompañarlo por mucho más tiempo, ya que planea dejar la torre pronto. Habiendo servido a la Torre Mágica durante 40 años, Wilte ha visto a 3 maestros venir e irse. Sus compañeros de trabajo han cambiado constantemente, y él es el único que queda de su generación. Se ha mantenido tanto tiempo debido a algo que el anterior prota dijo durante su ceremonia de nombramiento. El antiguo maestro creía que todos los que residían en la torre eran necesarios, animándolos a vivir con orgullo como parte de la Torre Blanca. Aunque pueda sonar gracioso, Wilte tomó esas palabras en serio, trabajando diligentemente con la creencia de que era un verdadero miembro de la Torre Blanca. El prota le asegura que esta forma de pensar no es tonta en absoluto. De hecho, se siente orgulloso de Wilte por su dedicación. Independientemente, Wilte ya ha tomado una decisión. Se irá pronto. El estado de la Torre Blanca ha estado deteriorándose por algún tiempo, las instalaciones están luchando, y las finanzas no son lo que alguna vez fueron. El próximo mes, sus 40 años de servicio concluirán oficialmente, y recibirá un premio por servicio prolongado. Para contextualizar, todos los miembros no magos de la Torre Blanca reciben una medalla por servicio prolongado y una recompensa monetaria al completar 20 y 40 años de servicio. Aquellos que han servido durante 40 años reciben 200.000 campanas, una suma lo suficientemente grande como para comprar una casa en la mayoría de las ciudades importantes. Sin embargo, la Torre Blanca ya no está en una posición financiera para permitirse tales recompensas. Para pagarle esa cantidad, muchos tendrían que arriesgar sus vidas asumiendo comisiones de alto riesgo solo para llegar a fin de mes. Wilte, no dispuesto a hacer una carga, no quiere tomar una recompensa tan generosa mientras la Torre Blanca está luchando. Para él, este lugar ha sido como un segundo hogar. El prota siente un nudo en la garganta al darse cuenta de cuán grave es realmente la situación financiera de la Torre Blanca. Reflexionando sobre ello, anteriormente había pensado que la Torre Azul se involucraba en prácticas comerciales cuestionables simplemente para ganar dinero, pero ahora se da cuenta de la verdad. No fue la Torre Azul la que fue tonta, fue él por subestimar su trabajo. La Torre Azul ha ganado cantidades copiosas de dinero. Prueba de su éxito, no es sorpresa que actualmente sean los más fuertes de la historia. Mientras tanto, todo lo que tiene el prota son títulos inútiles: héroe de guerra y salvador de la humanidad. Por honorables que sean,
no significan nada si ni siquiera puede asegurar recompensas para aquellos que dedicaron sus vidas a la Torre Blanca. Wilte de repente lo saca de sus pensamientos, se da cuenta de que Wilte está cuidando su mano sangrante, parece que el prota había apretado su puño con tanta frustración que sus uñas habían perforado su palma. A pesar de la lesión, el prota está más preocupado por cuando Wilte planea irse. Wilte menciona que todavía le quedan 2 semanas de servicio. El prota entonces expresa su deseo de mantenerlo como compañero de conversación, asegurándole que encontrará una manera de ganar suficiente dinero para que ningún trabajador tenga que dejar la Torre Blanca por razones financieras nuevamente. El prota cumplió su palabra, pero ahora está más desconcertado que nunca, no tiene un camino claro para esforzarse hacia la riqueza. Las cosas que se le ocurren son trabajar con conferencias y comisiones de sus propios ingresos, pero seamos honestos, ese es un enfoque terrible para financiar una torre mágica completa, especialmente cuando es un mago de nivel 2 en este momento. La opción más realista, construir un negocio que genere 1 tonelada de ganancias, el tipo de riqueza que deja a Andrew Tate en el polvo, está pensando en trabajar con pociones cuando de repente, el prota alcanza una iluminación. Cortando a la habitación del vicemaestro de la torre, vemos a Fidelina, la persona a cargo de las finanzas de la torre mágica, enojándose por los problemas recientes causados. Está furiosa porque están pasando por alto el acto de robo. Cada palabra pronunciada por la boca del mago rubio hace que se enoje aún más, especialmente cuando está minimizando la situación. Se le acerca, rugiendo al hombre por oponerse a sus sugerencias más pequeñas. No parecía, pero estos 2 magos son considerados los ancianos de la torre, y sin embargo estaban peleando como niños, interviniendo con sus propias palabras. El vicemaestro de la torre argumenta que Maxim tiene razón en su posición, no pueden simplemente arrojar al niño a un programa de entrenamiento extremo aislado, garantizando la tortura de Needle. A pesar de la oposición de Fidelina, el vicemaestro concluye que deberían hacer que el niño pague una multa de 3 veces la tarifa de investigación para compensar el castigo. El prota está siendo robado aquí, pero es mejor que la tortura, supongo. Fidelina discrepa, quejándose de su escasez de dinero y de lo imperativo que es tomar una decisión sensata pronto. Está el problema de que la torre ya no requiere equipo para las cámaras de producción de pociones, así que venderlo podría durarles al menos 1/4 del año. Desafortunadamente esa es su única opción aquí, pero el vicemaestro también se opone a esa decisión. Agotando las opciones de Fidelina, el anciano argumenta que la Torre Mágica Blanca es un lugar sagrado, un terreno de aprendizaje para que los magos estudien magia. No puede arriesgar la promesa de su futuro solo para satisfacer sus necesidades inmediatas. Quiero decir, el Bomer tiene razón, pero hablar no va a crear riqueza de la nada. Fidelina está en su 13ª razón y responde bruscamente, recordándole al vicemaestro que han estado luchando durante 2 décadas y que simplemente debería renunciar a que un hacedor de milagros aparezca de la nada y resuelva todos sus problemas. Al escuchar sus frías palabras, el vicemaestro de la torre duda en responder cuando de repente alguien llega para hacerles una visita. Es el joven genio de cabello negro, el prota, quien ha venido a hablar con el vicemaestro. En realidad, ha venido con una sugerencia, o más bien una solicitud, para ayudarlo a comenzar un negocio. Imagina estar completamente quebrado, y luego tu amigo te dice que comiences un negocio cuando ya estás buscando migajas. Esa es básicamente la reacción de Fidelina a la situación, especialmente porque este mismo tipo terminó malversando sus fondos. Ella continúa parloteando, pero el prota filtra sus palabras y continúa hablando. Después de leer un artículo de los periódicos, ha descubierto que la finca Vince se vio obligada a entrar en bloqueo, en respuesta a un brote de gripe. El vicemaestro también conoce las noticias y sospecha que podría ser obra de la gripe Kedime, lo que significa malas noticias para todos los involucrados. Aquí está la cosa sobre la gripe Kedime, simplemente no existe una cura para ella. En los viejos tiempos, la Torre Blanca elaboró una vacuna que resolvió los efectos, pero la vacuna fue destruida hace 20 años, su investigación erradicada. El prota comparte que incluso la Torre Mágica Azul aún no ha podido replicar la vacuna que se creó hace 2 décadas, por eso está aquí con un plan. El prota declara con firmeza que venderá esas vacunas para la gripe Kedime, una afirmación ridícula que sorprende a todos en la habitación. Su objetivo es recrear un monopolio a través de su negocio, haciendo que la Torre Blanca sea los únicos vendedores de la vacuna en el mercado. Fidelina ya no quiere escuchar su discusión sin fundamento, así que deja de importarle. Para ella simplemente no tiene sentido. Esta vacuna, la que no pudo replicarse, después de años de investigación y riqueza arrojada al desagüe, ahora iba a ser creada por un joven de 20 años. Ella no creía eso, más bien piensa que está mintiendo. El prota está de acuerdo con sus pensamientos, pero para enojarla aún más, el prota simplemente presume que es un genio, así que funcionará. Su comentario arrogante hace que ella descargue el peso de toda su ira, recordándole que él es quien les quitó sus fondos y malversó dinero solo para obtener un elixir ilegal para sí mismo. En todo caso, piensa que es un bastardo engreído que no sabe nada sobre el concepto del dinero. Sus quejas son interrumpidas por el vicemaestro de la torre,
quien cree que el prota está en medio de sugerir algo revolucionario para el futuro de la Torre Mágica Blanca, a pesar de que ella está a cargo del dinero, está siendo innecesariamente descortés. Esa es básicamente su forma de decir, cálmate, mujer. Fidelina se disculpa por hablar demasiado, mientras el prota se da cuenta de por qué guarda rencor contra alguien como él. Es realmente porque la persona conocida como el prota no había hecho nada significativo en los últimos 2 años para ganar una impresión positiva. Sea como sea, avanza con confianza con la idea, creyendo que es el ganso de oro para su futuro. El mago legendario es diferente del dueño original de este cuerpo. En cuanto a la confirmación de que la gripe es la gripe que Dean en sí, el prota le aconseja al maestro de la torre que vea la página 2 del informe. Se enteran de que el arzobispo Baldwin cambió repentinamente sus planes. El plan original era quedarse en Sirin durante un mes, pero eso cambió y solo se ha quedado en las ciudades más grandes, así que es una buena suposición de que algo debe haber sucedido. La orden El Terra adora a Terra, la Madre Tierra. 7 arzobispos son parte de esa gran orden, y siempre deben ser incorruptibles, pero esto estaba lejos de la verdad, porque para ser parte del orden cardenal, aquellos segundos al mando necesitaban trabajar en fondos de campaña. Un hombre podría quedarse en cualquier finca hasta un mes, pero el propósito principal de eso era adquirir riquezas de nobles y mercaderes después de relacionarse con ellos. En circunstancias normales, eso tendría sentido, pero de eso estaban hablando de Sirin. Este lugar está hastiado y ya no puede llamarse una gran ciudad. Maxime está de acuerdo con la teoría, aunque tenía sus propios pensamientos de que el arzobispo podría estar trabajando alrededor de las oraciones de bendición, pero eso solo añade más a la confusión, porque el prota rápidamente señala que orar por una tierra estéril no funcionaría como excusa. Hay una ruta de peregrinación establecida para cada miembro de la Orden El Terra. Siren, Mask, Melbourne y Greenwell son las obvias, pero el último lugar que viene más seguro es Vince. El prota sospecha que el arzobispo se quedó en Knox durante un mes antes de llegar directamente a Terry City. El prota cree que el hombre permanecerá en Mask otro mes, y finalmente pasará los 2 meses restantes en las 2 últimas ciudades. Pero, ¿a qué quiere llegar con esto? Bueno, el mago genio revela una observación impactante. Es como si el arzobispo estuviera retrasando intencionalmente sus planes de visitar Vince el mayor tiempo posible. Esta observación tiene a los 3 completamente atentos. Ahora, en caso de que ocurriera un accidente durante una peregrinación, la Orden Superior de El Terra razonaría que debieron haber enfurecido a la diosa de la muerte. Ese tipo de reputación es una sentencia de muerte para cualquier arzobispo aspirante que quiera convertirse en cardenal. Maxime procesa la situación que el prota está planteando, se pregunta si el arzobispo Baldwin ya sabía sobre el brote de la gripe que Dean en Vince, y deliberadamente ganó tiempo para que las cosas se calmaran. Fidelina está realmente impresionada por el increíble análisis del prota, aunque por ahora no sea más que una teoría. El vicemaestro de la torre está de acuerdo con los pensamientos del prota, pero lamentablemente rechaza cualquier plan de patrocinarlo. Esto sorprende al mago genio. El vicemaestro explica que no podrán apoyar a los otros magos bajo su cargo si se enfocan solo en el prota, aunque eso parezca un problema. El vicemaestro está tan convencido de la idea de negocio del prota que está dispuesto a invertir su propio dinero para sacar adelante este proyecto. Fidelina, incrédula, intenta detener al vicemaestro de tomar una decisión tan apresurada, pero él está de acuerdo y ofrece 30.000 campanas, que básicamente equivalen a su salario mensual promedio. La cara del prota se descompone al darse cuenta de que 30.000 son una miseria comparado con lo que necesita para esta enorme tarea. En la cámara de producción, el prota tiene un dolor de cabeza. Como está corto de fondos, debe ejecutar el plan B, crear una muestra pequeña de la vacuna para suministrarla a Baldwin y luego obtener el dinero del arzobispo. Después de todo, la reputación de Baldwin depende de su peregrinación, así que estaría dispuesto a gastar una fortuna. Poniéndose a trabajar, el mago genio prepara la vacuna, satisfecho con cómo van las cosas, incluso contento con la bebida energética que hizo como práctica. Su pobre asistente hace todo el trabajo pesado, reuniendo los ingredientes. Por suerte, el prota tiene una poción de recuperación de fatiga que lo ayudará. La bebida energética que hizo es nueva y fresca. En cuanto a los ingredientes, son de calidad premium y difíciles de encontrar. El prota piensa que este tipo debería ser comerciante, ya que tiene ojo para lo bueno. Irónicamente, eso es exactamente lo que planea hacer después de que la torre sea demolida. El prota lo golpea por hablar mal de la torre. Como la anciana Fidelina lo asignó para ayudar, el prota ha cambiado su impresión sobre ella. Bajo esa apariencia severa parece una dulzura, pero el prota no necesita un asistente. Analiza la situación de la Torre Blanca. Las cosas no pintan bien por la gente que constantemente crea problemas. Si todos se unieran y contribuyeran al crecimiento de la torre, sería diferente. Entre esos niños está Frank, su asistente asignado, quien parece inteligente. El prota ha querido hacerle una pregunta. Frank expresa su preocupación por los ingredientes venenosos que notó al comprarlos. Las flores como los lirios del Valle Negros, las camelias rojas y los hongos fantasmas son todos venenosos. Pero el prota argumenta que incluso los ingredientes tóxicos pueden usarse para medicina si se manejan correctamente. Primero,
los desintoxicarán hirviéndolos por 12 horas, aunque ese método también elimina nutrientes valiosos. El prota pregunta a Frank sobre los dumplings de la dinastía Yan, que usan un vaporizador para cocinarse, una herramienta que también puede desintoxicar hierbas mientras conserva sus nutrientes. Ese es su plan, extraerá el 98% de los ingredientes así, acercándose más al monopolio del mercado. Frank pregunta si el vaporizado es el fin de la desintoxicación, pero no lo es, los ingredientes solo se ablandan y luego se desintoxican con un hechizo especial, activando drenaje de aire. El prota extrae la esencia venenosa del vapor y la elimina por completo, lo que queda es puro, sin rastros de toxinas. Ahora solo queda mezclar los componentes en una poción. Finalmente, la cura imposible para la gripe que Dean está creada. Frank queda sin palabras, incluso se le pide que lo pruebe, pero no puede hacer lo que el mago genio acaba de lograr, ni siquiera sabe hacer doble lanzamiento de hechizos. Al intentar el hechizo de drenaje de aire, el chico muestra un control inestable de maná, pero supera las expectativas iniciales del prota, luchando por mantener el hechizo. Frank llega a su límite, el prota se burla por no poder hacer doble lanzamiento. Frank señala que es ridículo esperar eso de alguien que ni siquiera es nivel 4. El prota le ofrece una oportunidad única, aprender la técnica secreta de él. La clave es crear particiones separadas en el cerebro, el hemisferio izquierdo enfocado en magia A y el derecho en magia B. Aplicando este consejo, Frank muestra progreso de inmediato. Ahora puede hacer doble lanzamiento, más fácil de lo que pensaba. Esto lleva a la pregunta, ¿por qué es una técnica secreta si es tan fácil de aprender? El prota revela que los magos son codiciosos y no querían que los aprendices obtuvieran todo fácilmente, querían que se esforzaran, pero esta tradición es solo un obstáculo en una batalla por poder, ya que técnicas como estas son críticas en tiempos difíciles. Ahora, la Torre Blanca necesita desesperadamente nueva información y conocimiento. El prota está contento de empezar a hacer cambios aquí, también impresionado por el talento innato de Frank para aprender rápido. Está más feliz que antes y ansioso por servir al prota con hierbas frescas. Como ya tienen un vaporizador grande, es hora de usarlo para extraer más hierbas. Después de horas de trabajo, Frank está agotado, pero logran crear más de 500 frascos. De repente, el anciano Maxim irrumpe en pánico, revelando un problema. La Torre Azul planea una reunión con el arzobispo que involucra a su compañía farmacéutica. Esto es grave, porque podrían llegar tarde para entregar la cura. El prota se da cuenta de que sus enemigos también han estado planeando. Si logran un contrato con el arzobispo primero, sus planes estarán arruinados. Maxim consuela a Frank, pero el prota declara que esta batalla no ha terminado. Recuerda que la gripe que Dean está clasificada como desastre de rango B, lo que significa que pueden intentar algo más. Sabiendo que la velocidad de vuelo de Maxim es mayor que la de los carruajes, decide visitar a alguien. La escena corta al alojamiento del arzobispo, quien recibe a los visitantes de la Torre Azul. La maga de nivel 5 Moire Minnie Mail Bryan, director de la compañía. Baldwin les pide que se sienten y pregunta por la cura. Moire comenta con alegría que están progresando, pero necesitan pruebas clínicas que tomarán medio año. Baldwin se enfurece, ya que su peregrinación a Vince es en 4 meses. De repente, llega un visitante inesperado, el prota, quien se presenta humildemente pero con una oferta. Baldwin no esperaba a un mago de la Torre Blanca. El prota declara que viene a hablar de la cura para la gripe que Dean. Sus palabras impactan a Moire y sorprenden al arzobispo. Baldwin menciona que la Torre Azul también vino por lo mismo, pero necesitan medio año, justo lo que el prota quería escuchar. Aliviado, ofrece los servicios de la Torre Blanca. Moire acusa al prota de mentir, diciendo que la Torre Blanca no tiene recursos para crear la cura. Baldwin pide confirmación, y el prota revela una caja con una muestra de la poción azul. Moire entra en caos, mientras Baldwin queda impresionado, preguntando cuántas unidades pueden producir y cuándo. Moire intenta intervenir, pero Baldwin no calla por estar mal preparado. El mago azul argumenta que ellos tampoco tienen aprobación del Departamento de Drogas del Imperio, pero el prota revela una excepción en las leyes durante guerras o desastres de rango B o superior, como la gripe que Dean. Moire se enfurece, pero Baldwin recibe una llamada urgente del señor de Vince, agradeciendo por la vacuna enviada. Esto sorprende al arzobispo, quien no envió nada. Resulta que el anciano Maxim dijo que Baldwin pidió preparar la vacuna en secreto, y está funcionando perfectamente. El prota disfruta sus reacciones, la cara de Moire se descompone, el señor de Vince incluso pide un segundo lote. Baldwin, feliz, aprueba enviarlo. Al confirmar que el prota está detrás de esto, Moire grita sobre violaciones a la ley, pero el prota lo calla con una lección histórica. Hace 22 años, una pandemia mató a muchos porque la FDA actuó lento. Por eso se añadió una cláusula que exime aprobaciones durante guerras o desastres graves, como la gripe que Dean. Rango B. Moire señala que no están en guerra,
pero el prota explica que 3 casos califican como guerra, incluyendo desastres de rango B o superior. Moire queda estupefacto. El director de la compañía argumenta que ellos también podrían enviar su tratamiento, pero Baldwin los rechaza. La Torre Blanca ganó la carrera, y el señor de Vince ya cree que el arzobispo trabaja con ellos, no puede retractarse. El CEO suplica bajar el precio, pero Baldwin golpea su silla, recordándoles que no puede comprar reputación con dinero. Harto, termina las negociaciones con ellos. Moire jura vengarse algún día, pero el prota se burla internamente de su diálogo cliché. Para rematar, revela que ya patentó el tratamiento, por lo que la Torre Azul tendría que pagar regalías a la Torre Blanca para vender su propia cura. Moire hierve de rabia y se va. El director lo sigue, pero el prota nota que este hombre tiene un olor a menta, el mismo de la pista anterior, aunque ahora no es momento de perseguirlo. Baldwin invita al prota a conversar en privado, preguntando por el precio, mencionando que la Torre Azul pedía 2 millones de campanas. El prota sonríe y pide 5 millones, dejando al arzobispo en shock. Horas después, Fidelina no puede creer que recibieron un cheque de 10 millones, el prota confirma feliz, ambos ancianos lo celebran. El vicemaestro pregunta cómo Baldwin aceptó pagar tanto. Resulta que el prota incluyó costos adicionales de publicidad en el precio.